Entre los temas que trata la señora Blavatsky en Isis sin velo, en especial en el tercer volumen, que trata cuestiones de teología, está lo referente a la creencia en el infierno, tanto en la religión cristiana como en las religiones anteriores al cristianismo. Una de las protestas y críticas más acerbas de la señora Blavatsky contra el infierno del cristianismo es la eternidad de las penas. Sobre el particular, voy a leerles a ustedes un fragmento de la obra. Ella comienza en un pasaje en que trata del origen del mal, que trata de la naturaleza del diablo, del demonio, de Lucifer, y asuntos que tienen relación con esto. Ella hace una cita de Max Müller, de su libro Virutas de un taller alemán. Müller fue el filólogo y el orientalista más célebre, quizás del siglo pasado, y vivió contemporáneamente a la fundación de la Sociedad Teosófica. Él murió ya comenzado este siglo. Max Müller no puede ser tachado por su naturaleza de occidental, era alemán y era cristiano, no puede ser tachado o sospecho de convivencia con las ideas teosóficas, a las que por otra parte en algunas controversias tuvo que luchar contra ellas. La señora Blavatsky cita como introducción de su pensamiento ese fragmento de Max Müller que dice: ¿cómo podrá un misionero desvanecer las dudas de sus catecúmenos a no ser que les presente el verdadero espíritu del cristianismo y les diga que, como las demás religiones, también tiene su historia, y que el cristianismo del siglo XIX no es el de la Edad Media, y que el de la Edad Media no fue el de los primeros concilios, y que el de los concilios no fue tampoco el de los apóstoles, y que únicamente lo que Cristo dijo estuvo bien dicho. Y continúa Müller: las naciones arias no tienen diablo, porque de eso se está tratando, o de eso está tratando la señora Blavatsky en ese momento del libro. Las naciones arias no tienen diablo. Plutón, aunque de carácter sombrío, era un personaje muy respetable. La diosa teutona Hel, como su equivalente Proserpina, vivieron mejores días. Proserpina pasaba una parte de su tiempo sobre la superficie de la Tierra y una parte de su tiempo con Plutón en el Hades. El escandinavo Loki no era una divinidad infernal, a pesar de su maligno temperamento. El dios Loki, al que también se le llama el dios del fuego, figura en las óperas de la tetralogía wagneriana. Es un personaje que canta un tenor y en algunas de las óperas figura simbólicamente cuando algún dios de carácter superior, como el dios Wotan, ordena con su poder, invoca a Loke o Loki, el dios del fuego, y entonces el fuego surge en algún paraje donde Wotan desea de que surja. Es notable el pasaje en que Brunhilda, la valquiria, debe dormir por una eternidad, hasta que un héroe que no tema al fuego, que atraviese el fuego, que pase triunfante la prueba del fuego, la despierte. Es entonces cuando el dios Wotan deja a su hija Brunhilda dormida e invoca a Loke, y grandes llamas rodean el paraje, donde la que es diosa y ha sido degradada a una condición de mortal, de mujer,
duerme un sueño secular. Pero en otros pasajes de las óperas de la tetralogía, el dios Loki, que es de temperamento maligno, sí, es escurridizo, es falso, como nos dice acá Max Müller, es un consejero de los dioses. En otro aspecto es una sabiduría, y el mismo dios Wotan, el dios supremo de la mitología escandinava, recurre a Loki en ayuda, en auxilio. Todo esto es que los diablos de otras mitologías y de otras épocas de la historia no tenían el carácter que tiene el Lucifero, el diablo del cristianismo. Y refiriéndose a Loki, dice Max Müller: así es que cuando a los germanos se les hablaba del semítico Set, Satán o el diablo, no les infundía temor alguno, porque ellos no tenían ni conocían una especie de divinidad caída capaz de hacer tanto daño. Ellos aceptaban un aspecto sombrío de la naturaleza, pero no alguien que estuviera pura y dedicada pura y exclusivamente al mal. Esto es respecto a la figura del diablo. Pero la figura del diablo está muy unida a la figura del infierno. Y continúa ya ahora la señora Blavatsky. Lo mismo cabe decir del infierno. El Hades pagano era un lugar completamente distinto del infierno cristiano, pues lo consideraban los antiguos como un estado intermedio de purificación, Ustedes pueden leer a Homero en la Odisea, puesto que Odiseo o Ulises baja a la región sombría y se encuentra allí con muchos conocidos, incluso, si mal no recuerdo, su madre, que ya había fallecido. Y también pueden leer el libro de la República de Platón, donde Platón expresa en una alegoría muy notable, ya en el último capítulo de la República, la región a que van los muertos y que se divide en una parte en que se desciende y es sombría, donde van a sufrir y a purgar las culpas que cometieron durante su vida en la tierra, o de una parte luminosa, donde van las almas que merecen una recompensa por el bien que han realizado. Cumplida la purificación y la pena, cumplida el plazo de belleza, de felicidad, esas almas vuelven a reunirse en el Hades, entonces son conducidas, cruzan el leteo, el río del olvido, del que deben tomar un trago de agua y olvidan el pasado y vuelven otra vez a encarnar, vuelven otra vez a la tierra, nos dirá Platón, para seguir su curso de perfeccionamiento, su curso de desenvolvimiento. De modo que el Hades no es de ninguna manera un lugar infernal como de tormentos eternos, sino que es un lugar donde de algún modo se cosecha lo que se sembró durante la vida. El Hela o Hel tampoco era entre los escandinavos un lugar de eterno castigo. Tampoco pueden equipararse con el infierno cristiano el Amenti egipcio, que era un lugar de juicio y purificación. Cuando tratamos de los símbolos de Egipto, ustedes recuerden que el difunto pasa por la barca solar de esta vida a la otra y es llevado al lugar del juicio. Él va al Amro. Recuerden el campo donde crece el trigo de 3, de 5 y de 7 codos, trigo que simboliza la virtud o la falta de virtud de las acciones cometidas en la vida. Eso está muy en relación con los principios del hombre que se han estado viendo en la semana pasada. Los principios inferiores del hombre forman una tríada que es de vida senciente, de vida materialista. El individuo que ha vivido puramente para sus sensaciones merece un trigo de 3 codos, representando esos 3 codos, lo que él puede cosechar, a la tríada física, a la tríada animálica de vida senciente. Pero aquellos que ya
han acudido a los sentimientos y a la razón, 2 principios más de los 7 principios que componen el hombre, entonces cosechan un trigo de 5 codos. Y aquellos que se han dedicado a la vida espiritual cosechan un trigo de 7 codos, correspondiente a los 7 principios del hombre, han completado su evolución física, se han unido al aspecto superior de su naturaleza, y esos, nos dirá el libro de los muertos, no regresan más porque ya en esta tierra han cumplido su misión, que era la misión de aprender y la misión de desarrollar la totalidad de sus principios y de sus capacidades. Luego tampoco en el Amenti egipcio hay algo así como tormentos eternos. Ni en el Onderaj o abismo de tinieblas de los hindúes, porque a los rebeldes ángeles unidos en él por Shiva, les ofrece Brahma la posibilidad de redimirse por el arrepentimiento y la purificación. Los Puranas y otros textos de la India nos hablan de que unos ángeles cayeron por rebeldía en el mal, cayeron en la rebelión contra los dioses, son arrojados en lo más profundo del abismo y de las tinieblas, pero que desde ese estado de exilio respecto a su verdadera patria, a su verdadera naturaleza, esos ángeles caídos, esos no dioses, se les llama asuras, porque sura significa Dios y el prefijo a significa lo contrario a Dios. Los que perdieron su divinidad caen en el profundo abismo del Onderaj, desde donde deben redimirse por una serie de trabajos. En realidad los asuras somos los seres humanos, los seres pensantes, cuya rebelión es apartarnos de la unidad de vida y adquirir la individualidad, para con esa individualidad aquí, desde lo más profundo de la materia, reascender a los mundos espirituales. En todo caso, estas siempre son alegorías que equivalen a procesos de la evolución de la naturaleza y de los seres humanos. El Gehenna, a que repetidas veces alude el Nuevo Testamento, era un paraje extramuros de Jerusalén al que Jesús se refería valiéndose de una metáfora muy corriente entre los judíos de aquella época. El Valle del Gehenna era donde estaba un lazareto y donde se quemaban los detritus de la ciudad. Como un lugar donde el fuego ardía perennemente, se refieren a él no solo en la Biblia, sino en otros documentos de la antigüedad, como un lugar de fuego perenne. Esta es la alusión que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento al Gehenna. Pero vamos a precisar un poco más este concepto de la vida post-mortem y de los estados post-mortem entre los antiguos. Podemos recurrir al libro de los muertos, a los Puranas y a otras obras de la India, a Homero, a Platón. Pero el que dejó una descripción más clara y más completa, por lo menos literariamente, de estas regiones inferiores, es Virgilio en la Eneida, libro que quizás algunos de ustedes han leído o que conocen por resumen de aquello que trata. En la Eneida, Virgilio hace una descripción muy detallada y ese libro sirve a Dante Alighieri para escribir posteriormente la Divina Comedia. No en vano, y alegóricamente también, Dante Alighieri coloca a Virgilio como aquel que lo guía por las regiones sombrías, refiriéndose justamente a que Virgilio había escrito sobre esas regiones sombrías. La Eneida, como su título lo dice, está dedicada a Eneas, al héroe troyano. El héroe troyano necesita ir a consultar a su padre, que está en el Hades, que está en las regiones sombrías porque ya ha muerto, porque Eneas tiene que echar los fundamentos de una nueva ciudad. Tiene que construir una nueva ciudad. Los que hayan estudiado masonería en la sala van a encontrar muy claro el simbolismo de Eneas como fundador de una ciudad
y, en todo caso, como él tuvo que consultar para ese fin a sus antepasados. Entonces leo del diccionario de la mitología comparada. Infierno significa lugares inferiores. Una tradición refiere que el hecho de que se llame infierno a la región subterránea de los castigos obedece a una razón histórica o, mejor, protohistórica. Cuando Júpiter, después de destronar a Saturno, recibió su vasto imperio de Occidente, encargó a su hermano Plutón, al que nos hemos referido, el gobierno de los estados situados más abajo, inferiores, inferi, inferni, en latín, que significa los estados o lugares de más abajo. Esos lugares eran estados más abajo de Grecia, y a cuáles se refería la mitología griega en todo caso, a lo que ahora es Italia y España. Plutón efectivamente gobernaba y era Dios reconocido en esos lugares, que eran los lugares inferiores. Esto es una tradición de carácter geográfico que también tiene que ver con la tradición de carácter teológico. Ahora veamos lo que nos dice Virgilio. En el vestíbulo del siniestro reino de Hades, Hades y Plutón son la misma cosa. Al dios se le llamaba o Plutón o Hades. En el vestíbulo del siniestro reino de Hades se encuentran el duelo y los remordimientos vengadores, como viviendo en los antros primeros. La descripción que hace de este lugar Virgilio les va a llevar a ustedes inevitablemente a un pensamiento. Pero esto que él está describiendo no es ningún lugar especial, es esta tierra, este mundo en que nosotros vivimos. Si no, veamos. En el vestíbulo del siniestro reino se encuentran el duelo y los remordimientos vengadores, las enfermedades, la vejez, el miedo, el hambre, la miseria, la muerte, el sufrimiento, el sueño, hermano de la muerte, y las culpables alegrías del alma o los goces malsanos. Luego las sidras, la discordia, la guerra. En su olmo frondoso viven, adheridas a las hojas, los inútiles sueños. Y un poco más allá se presentan ante Eneas, que baja con la Sibila al infierno, los centauros, los biformes Escilas, Briaereo, la hidra de Lerna, la llameante quimera, las arpías, el tricéfalo Gerión, las gorgonas y los pensamientos vanos. Todos invadían ese sombrío vestíbulo, limitado por el primer río, el Aqueronte, cuyas aguas se mezclaban con las del Cósito. El Aqueronte estaba custodiado por Carón, y en su barca color de hierro pasaban las almas a la ribera opuesta, luego de percibir un óbolo, moneda romana de poco valor que se ponía en la boca de los muertos para que éstos pagaran su viaje infernal. Esto estará de acuerdo en un todo con lo que nos dice la enseñanza esotérica y la moderna teosofía. El único infierno que existe es esta tierra. Y el único infierno que existe realmente es la discordia entre los principios inferiores y superiores que componen al ser humano. Porque no hay peor infierno que el que llevamos dentro de nosotros en determinados momentos. Y no hay mejor cielo que el que lleva un alma que está en paz consigo mismo. Y el alma que está en paz consigo mismo hace un cielo para ella y para quienes le rodean. Y el alma que hace un infierno para sí misma y dentro de sí misma, lo hace y lo proyecta para aquellos que le rodean. Porque no podemos evitar hacer más felices o más desgraciados, no solo a nosotros mismos, sino a quienes nos rodean, y que el infierno y el cielo son estados de conciencia que dependen pura y exclusivamente de nosotros mismos.
Después de arribar a la orilla opuesta del Aqueronte, en una zona pantanosa, se encontraba el perro Cerbero de 3 cabezas y enorme talla. Él cuidaba que las sombras siguieran a lo profundo del infierno que se abría desde allí en 6 recintos al limbo, residencia de los que mueren al nacer, que no han cometido pecado y por eso están en el estado de limbo. Luego, la morada de los condenados a muerte injustamente. Allí se levantaba el tribunal de Minos, al que asistía Eaco y donde se administraba la justicia póstuma. Nosotros vamos a encontrar en todos los lugares sombríos de las antiguas religiones que es no solamente un lugar de purga o de beneficio del bien y del mal que se haya podido hacer, sino de juicio del alma. El juicio del alma, el alma se enjuiciaba a sí misma. Las acciones del alma se pesaban las buenas y las malas en cada platillo de la balanza. La justicia presidía las acciones como las sigue presidiendo las acciones de los seres humanos. No es la caprichosa voluntad de ninguna deidad externa al hombre la que hace el futuro del hombre, sino que son las mismas acciones del hombre. El hombre hace su cielo o su infierno, como decíamos recién, y la naturaleza, porque el universo tiene una ley magna que lo rige, y es la ley de justicia, no la de justicia de las facultades de derecho, no la de la justicia humana. La justicia en el sentido de la naturaleza era el ajuste, la armonía entre las partes, la armonía que era perturbada por la maldad, la rebeldía, el mal pensamiento humano. La naturaleza lo que hace es, como estudiamos teosóficamente con la ley del karma, es volver a ajustar lo que el hombre desajusta. Y en ese volver a ajustar de la naturaleza hay sufrimiento para la entidad que desajustó. Y llamamos muchas veces castigo, pero no hay tal castigo. La justicia y el ajuste es lo que rige la vida de los seres humanos. Si un ser humano vive en una ley de armonía física, se alimenta de lo que debe y vive con la higiene con que debe vivir, él no conocería la enfermedad. La humanidad podría liberarse de todas las enfermedades y tener una larga vida sana y morir cada uno de muy viejito. ¿Por qué? No se vive así porque se truncan, se rompe la armonía de la naturaleza, por pasión, por ignorancia, por apetitos diversos. Del mismo modo es en lo psíquico. En lo psíquico también hay una higiene y una clase de alimentos. Y hay alimentos emocionales y mentales de acuerdo a lo que sentimos, a lo que escuchamos, a lo que leemos, a la vibración que nos viene de afuera y acogemos en nuestro interior. Las hay positivas y negativas. Y eso hacen a nuestra salubridad del alma. De modo que lo que hace la eterna ley de armonía es ajustar lo que el hombre desajusta. Por eso, allí se levantaba el tribunal de Minos. Recuerden el libro de los muertos, cómo Horus preside el tribunal, cómo los dioses distribuyen la justicia que el hombre se ha ganado por sus propias acciones. Y sigue relatando hasta llegar al Tártaro, que era la región inferior dentro de las regiones inferiores o sombrías. Para no continuar con este asunto, puesto que ustedes lo pueden buscar en alguna enciclopedia o en el diccionario de la mitología comparada, vamos a decir que las regiones correspondían, como más tarde van a corresponder en la Divina Comedia, a los estados de conciencia de cada individuo que por ese estado de conciencia realiza una serie de acciones que son afines a ese estado de conciencia. Nosotros tenemos los trigos de 3, de 5 y de 7 codos, alegóricamente, como estados de un individuo. Un individuo, despreciando su naturaleza racional, puede vivir como un animal, de espaldas a su verdadero ser. Pero puede vivir racionalmente y ceder al animal
y al ser apetitivo, a la parte apetitiva del alma. O puede ser racional y responder a los requerimientos de la universalidad, de la espiritualidad, de la verdad, de la vida superior. Cada individuo puede clasificarse en un estado. Y el estado, que es lo que llamamos nosotros que cada uno tiene una filosofía de la vida. El modo de actuar de acuerdo con esa filosofía de la vida es lo que, en todo caso, hace que el fruto de nuestras acciones tenga determinada calidad y que la naturaleza recompense del modo adecuado esa calidad. Junto al Tártaro estaban los campos elíseos. Los campos elíseos que son el prototipo del paraíso terrenal, que son los prototipos del Paradés, de los caldeos, es decir, una región donde ya no se sufría, sino que era una región de goce, de bienaventuranza. Vasta pradera luminosa de aire puro, donde residen los bienaventurados. Allí estaba Orfeo, colmando de música el aire siempre primaveral. Los héroes Néstor, Aquiles, Hilo, Asáraco, los que murieron por la patria, los sacerdotes santos, los poetas piadosos, los inventores de las artes, Museo, así como Anquises, por quien Eneas descendió a los infiernos a pedir consejo. Allí, en el Elíseo, viven asimismo los héroes que aún no han nacido. Después de purificarse por el Leteo, cuyas aguas dan el olvido, muchas almas vuelven a encarnarse. Así nos describe Virgilio, haciéndose eco de toda la antigüedad, estas regiones ultratumba. El que los héroes residan en la región celestial, en todo caso en el paraíso, en el Valhalla, en la mitología escandinava, se refiere por héroe al alma que hace esfuerzos consigo misma. Porque para librarse del influjo de la materialidad del medio ambiente y vivir en el interior de nuestra conciencia el género de vida pura y superior que es necesario vivir, se precisa heroísmo. Porque todo el medio ambiente, la familia, los amigos, están en una dirección contraria a la que nosotros queremos ir. Mientras que la naturaleza y todo se apega a la materialidad, queremos desprendernos y vivir una vida superior de inegoísmo, de renuncia, una vida de universalidad. Entonces se precisa fuerza y heroísmo para vivir de acuerdo a ciertas convicciones. Los grandes hombres en la historia, aquellos que murieron en la hoguera, que murieron en la cruz, que murieron de otra manera, renunciaron a vivir la falsa vanidad del mundo y en cambio no renunciaron a vivir de acuerdo con sus contenidos superiores, con las verdaderas motivaciones de su vida. Ellos debieron arrostrar y arrostraron con el martirio en muchos casos esa fuerza que impide, que hace presión sobre el alma para que el alma se eleve sobre su propia naturaleza. Esos héroes, los que morían en la lucha, son los que las valquirias recogen del campo de batalla. Y el campo de batalla es una alegoría de esta vida, porque esta vida es una guerra y es una batalla. Y estamos luchando con nosotros y contra las circunstancias. Y dos ejércitos luchan en el hombre, y un ejército es de sombras y otro ejército es de luz, y el que triunfa es un héroe. El que presenta la lucha por la luz es un héroe. Y a ese héroe las valquirias lo recogen y lo llevan al palacio de los bienaventurados, al Valhalla, y así vemos nosotros que las almas que cosechan 5, pero aún mejor 7 codos de trigo, son almas bienaventuradas. Pero eso se realiza acá en este mundo y mientras vivimos en el cuerpo físico. Bien, ya creo que hemos visto con estos pocos ejemplos el prototipo universal de las regiones sombrías. Queda aclarado, recapitulando, que la región sombría
no es tanto un lugar geográfico, aunque la imaginación popular decía que en determinado lugar de Grecia o de la Campania, donde hubiera una abertura donde salían gases sulfurosos, que era una entrada a las regiones sombrías, al infierno. Pero desde un punto de vista filosófico, el infierno era más bien un estado de conciencia, era un estado de experimentación, de acción, de lucha, donde la armonía, la justicia universal recompensaba al hombre con el fruto de sus propios pensamientos, de sus propias acciones. Vamos a la eternidad de las culpas. La señora Blavatsky dice en otro pasaje de Isis sin velo: pero aún prescindiendo de que el diablo o demonio tentador simboliza esotéricamente nuestro propio cuerpo físico, que después de la muerte se desintegrará en los elementos ígneos o etéreos, el cuerpo físico simbolizaba el gran tentador para el esoterismo de todos los tiempos, porque a través del cuerpo físico actúan y tienen su representación los principios animales y vitales del hombre. Esos principios animales y vitales se refieren al cuaternario inferior de que tantas veces hablamos los teósofos y que ustedes van a encontrar en todos los libros de teosofía. Es la naturaleza pasajera, transitoria y formal del hombre. La naturaleza que está sujeta al cambio, que está sujeta a la muerte. Utilizando y a través de ese cuaternario inferior están los tres principios espirituales, los tres principios eternos, los tres principios que hacen a la inteligencia, al amor, a la voluntad, a las cualidades superiores del hombre. Entre esos principios, y hasta que el cuaternario no se limpie y no sirva de templo a la triada superior, la lucha entre los 7 principios va a persistir mientras vivimos aquí y del otro lado de la muerte. De ahí que el filósofo, el que comprendía, el esoterista, el que conocía esto, comenzaba con lo que Platón dice, el hombre que se vence a sí mismo. Platón nos habla de 2 tipos de hombre, los esclavos de sí mismo y los que se vencen a sí mismo, porque el hombre es un ser complejo. Cuando el cuaternario, la teología cristiana nos dirá, la carne es fuerte, el espíritu es débil. Cuando el cuaternario paraliza los principios espirituales de la triada superior, el hombre deviene un animal. Cuando la triada superior se hace fuerte y paraliza y purifica, domina al cuaternario, entonces decimos que el espíritu es fuerte y la carne devino débil. Entonces Platón dice que hay hombres que son esclavos de sí mismos. ¿Quiénes? Los que se dejan vencer por el cuaternario inferior. Pero que hay hombres que son dueños de sí mismos. ¿Quiénes? Los que reconquistan la libertad de su ser superior y dominan a la naturaleza animal. Pero aún prescindiendo de que el diablo o demonio tentador simboliza esotéricamente nuestro propio cuerpo físico, que después de la muerte se desintegrará en los elementos ígneos o etéreos, tenemos que en la lengua hebrea no hay palabra de significado equivalente a eternidad en el sentido de por los siglos de los siglos que le dan los teólogos. Sé que hay estudiantes de hebreo en la sala y esto posiblemente les interese de un modo especial. Pues la palabra ulam, según afirma Leclerc, expresa tan solo un periodo de tiempo sin principio ni fin conocidos. Toda la antigüedad entendía, toda la antigüedad filosófica, entendía que eternidad era una eternidad, un periodo inconmensurable de tiempo, que tenía un principio y un fin. Eternidad no se usa en el sentido de duración infinita en los textos. Es un aeón, un periodo de tiempo que puede ser más largo o más corto. Hasta en el lenguaje popular, que a veces representaba alegorías iniciáticas muy importantes,
encontramos nosotros este criterio de eternidad. Los persas son los creadores de algunas alegorías, como las 1001 noches, que es un libro iniciático, en que todo tiene un valor, un sentido filosófico e iniciático. Una de las más bellas alegorías es la del joven príncipe y la de la joven princesa. Nos dirá otro tipo de leyenda que eso es Orfeo y Eurídice, o que es Psique y Eros. Pero entre los persas y entre los musulmanes, los sufís, esto estaba simbolizado por el joven príncipe y la joven princesa. Los aficionados a la música saben que hay un poema sinfónico que se llama Sherazada, de Rimsky-Korsakov, y el joven príncipe y la joven princesa tienen toda una sección muy importante y de las más bellísimas de ese poema sinfónico. Son los dos principios, Manas, el alma humana, y Atma Buddhi, el alma espiritual, el alma eterna, que se separan en la lucha por la vida y en la encarnación. Y el alma es atraída al cuerpo y es atraído a la materia y pierde contacto. El alma necesita el contacto con lo divino, pero lo ha perdido. El joven príncipe y la joven princesa suspiran por volver a encontrarse. Y después de un largo periplo de sufrimientos y luchas, vuelven a encontrarse y se miran en el rostro en las 1001 noches, y ella le dice, ¿cuánto tiempo me has esperado? Y él le contesta, una eternidad, un periodo muy prolongado de tiempo. Nosotros diríamos en teosofía un manvantara, ya sea un manvantara mayor o un manvantara menor. Así se separan los principios en el hombre y así se vuelven a reunir. Todo ese viaje, todas esas luchas, toda esa guerra del Mahabharata, todo esto de que se nos relata en los libros alegóricos, no es sino procesos que el hombre vive dentro de sí mismo. No hay nada de eso fuera del hombre. Todo eso está fuera del hombre, dentro del hombre, y si nos conocemos en la totalidad de nuestros principios y vemos cómo ellos actúan en el decurso de la evolución humana, todo este tipo de libro de carácter alegórico va a ser bien interpretado por nosotros. El estudio de la teosofía le permite al teósofo acudir al libro de los muertos, a las 1001 noches, a Virgilio, a Homero y entender qué es lo que está pasando, porque tiene una clave que abre la puerta de la alegoría, que abre la puerta del símbolo y le permite penetrar en el verdadero sentido de lo que se está relatando. Así pues, también los rabinos iniciados entendieron que la palabra Ulam era una eternidad, un periodo inconmensurable de tiempo. Continúa Blavatsky. El arzobispo Tillotson confiesa por una parte, un famoso hebraísta y muy conocedor de religión, era un arzobispo que comentó y escribió tratados sobre teología, es citado por Blavatsky. Confiesa por una parte que la palabra Ulam no significa duración infinita y que la frase por siempre jamás del Antiguo Testamento indica tan solo un larguísimo periodo. El arzobispo Tillotson lo admite eso. Lo admite porque él es un estudioso de la Biblia y conoce los pasajes correspondientes, del cual se da uno a continuación. Pero por otra parte ha adulterado su verdadero sentido, el de la palabra Ulam, con respecto a la idea de los tormentos eternos, pues en su opinión, si bien cuando decimos que Sodoma y Gomorra ardieron en fuego eterno, se sobreentiende que este fuego no se extinguió hasta consumir ambas ciudades, cuando nos referimos al fuego del infierno, dice, tiene la palabra eterno el significado de perdurable, pues la pena del malvado ha de durar lo que dure el gozo del justo.
Esta es una opinión teológica. La religión judía no tiene nada que se parezca a un infierno y menos a un infierno eterno. Los seres humanos duermen después de la muerte, y será bueno recordar lo que nos dice el Génesis en el capítulo 3, versículo 19, cuando Adán es despedido del paraíso, cuando los primeros padres son despedidos del paraíso: en el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás tornado. Es decir, se volvía a la tierra y se dormía, y vamos a encontrar en el Antiguo Testamento muchos testimonios en distintos libros de cómo el individuo es despertado de su sueño en la tierra. Pero en todo caso no hay un estado de sufrimiento y menos de sufrimientos eternos. De modo que una región de purificación transitoria existe en todas partes. La eternidad a esa región la agrega en siglos posteriores a la muerte de Jesús, la agrega la teología cristiana. Nosotros estamos aquí estudiando algunos asuntos que pueden ser de interés. Vimos en la noche pasada cómo la Trinidad es algo que se incorpora, que no se encuentra claramente en los textos sagrados. Tampoco en los textos sagrados hay un pasaje donde se diga que el alma es algo inmaterial que, por su conducta sobre la tierra, sufre tormentos eternos en un fuego material, lo que de por sí ya es una contradicción, porque cómo el alma que es inmaterial puede quemarse en un fuego material. ¿Dónde está situado el infierno? Otra cita de Blavatsky de un eminente hombre de religión, el reverendo Sarden, en su libro Investigaciones acerca de la naturaleza y situación del infierno. El pasaje de Tillotson es de un libro, pero no tengo el título acá en este momento. En su libro Sarden, Investigaciones acerca de la naturaleza y situación del infierno, comenta las teorías de sus predecesores, de otros teólogos, y aduce argumentos, según él, irrefutables, en demostración de que el infierno está situado en el sol. Esto nos lleva a sospechar que el reverendo Sarden, es una ironía de HPB, habrá leído el Apocalipsis en la cama y le ocasionaría una pesadilla que distrajo su mente por referirse a la pitagórica y cabalística alegoría del siguiente pasaje del Apocalipsis. Y el cuarto ángel derramó su redoma sobre el sol y le fue dado afligir a los hombres con ardor de fuego. Y los hombres estaban enardecidos por el gran calor y blasfemaban del nombre de Dios. Blavatsky dice que habrá leído ese pasaje, habrá en el lecho, y tuvo una pesadilla sobre el particular. La idea no es original del apóstol San Juan ni del reverendo Sarden, pues ya Pitágoras situaba la esfera de purificación en el sol, centro del universo, como nos dice Aristóteles en su obra Del cielo, en el libro segundo. Aristóteles dice que los pitagóricos llamaban cárcel de Júpiter a la esfera de fuego situada, según ellos, en el centro del sol. Sabemos que gran parte de lo que pensaban los pitagóricos y otras escuelas filosóficas de la antigua Grecia las conocemos por los datos que da Aristóteles. Ahora, las interpretaciones de Aristóteles son materia de discusión, especialmente para los teósofos. Con su mente objetiva y concreta,
creo que muchas veces se le escapaba el sentido alegórico, subjetivo y metafísico de las interpretaciones platónicas, pitagóricas, etc. Pero sus libros sirven para informarnos de muchas teorías de los antiguos. Entonces Aristóteles, repito, dice que los pitagóricos llamaban cárcel de Júpiter a la esfera de fuego, al Sol, situada, observen, según los pitagóricos, en el centro del Sol. Esta alegoría tiene doble significado. Por una parte, el Sol físico simboliza la divinidad suprema o céntrico Sol espiritual, y en consecuencia, al llegar a esta región, quedan las almas purificadas de sus culpas y se unen para siempre con el espíritu después de los sufrimientos pasados a través de las esferas inferiores. En gran parte de los misterios antiguos se simbolizaba en el Sol el puro espíritu. Así como el Sol es la región luminosa de la que parte la vida física, la vida senciente, se consideraba que había detrás del Sol una especie de Sol espiritual, de centro del puro espíritu, del cual el Sol físico era el cuerpo, era el vehículo a través del que se expresaba el Sol espiritual. Luego, el que se acercaba a la esfera del Sol se purificaba, es decir, el que por sus esfuerzos personales se acerca al séptimo principio, al Atman, al espíritu en el interior, sufre una purificación por justamente acercarse a la esfera de la pureza. Por otra parte, al fijar Pitágoras la situación del Sol visible en el centro del universo, insinuaba la enseñanza del sistema heliocéntrico, que era privativa de los misterios y sólo se comunicaba en el grado superior de iniciación. Hoy ya nadie duda que Platón y los pitagóricos conocían y enseñaban veladamente el sistema heliocéntrico. No se trata aquí de Copérnico, de Galileo, que por otra parte eran cabalistas y conocían las doctrinas pitagóricas. Que el Sol es el centro de nuestro sistema, lo conocían los grandes iniciados desde siempre. Era enseñanza iniciática. Si ustedes leen el Timeo, van a ver al universo construido en forma esférica y todo lo que está dentro del universo construido en forma esférica. Y cómo la matemática y la geometría a ese universo esférico lo rigen por leyes inexorables, desde los cuerpos infinitesimales hasta los cuerpos grandes. Esta es una pura enseñanza científica que no repugna a un científico de nuestra época, en que se conocen muy bien las bases matemáticas y las bases geométricas del universo. La frase platónica de que Dios geometriza es muy conocida de todos nosotros. Así que esto era una manera de enseñar el sistema heliocéntrico veladamente, porque estaba prohibido en aquel tiempo. Muchas, continúa Blavatsky, muy ingeniosas hipótesis se han expuesto sobre la situación del infierno, pero la más conocida es la que coloca en el centro de la tierra, es la que lo coloca en el centro de la tierra. Sin embargo, la intromisión de los científicos en este punto suscitó algunas dudas que turbaron la plácida fe en esta creencia, pues como advierte Swindon, el científico inglés, contra ella se oponen tres principales razones, a saber: primera, que no es posible que en el centro de la Tierra haya suficiente combustible para mantener un fuego siempre vivo. Efectivamente, el fuego necesita combustible. Segundo, que se necesitaría abundancia de oxígeno para alimentar la combustión. Tercero, que puesto que la Tierra ha de tener fin como astro, no puede ser eterno el fuego que ha de consumirla. Eso es en el libro de Monología e Infierno de Swindon. Hasta los científicos se metieron con la teología y dijeron, aún por razones científicas, es imposible que haya un infierno en el centro de la Tierra. No hay combustible suficiente, no hay oxígeno suficiente y la Tierra es un cuerpo que comenzó alguna vez y va a perecer alguna vez.
no es eterno, no hay eternidad. No hay eternidad en las cosas, pero puede haber una eternidad o un periodo inconmensurable de tiempo en las cosas y en los procesos. Esto nos aclararía, y esto es muy útil, que tengamos en cuenta presente estas sutilezas de la enseñanza filosófica u oculta, cuando a la palabra eternidad se le puede utilizar en varios contextos y en varios significados, y hay palabras claves en la enseñanza oculta de lo que es necesario conocer los distintos significados para no extraviarse. De este modo, pues, las enseñanzas sobre el infierno en el centro de la tierra han sido conectadas, inclusive, como decíamos, por científicos. Hasta donde puedo percibir, la enseñanza sobre el infierno y los tormentos eternos no es tan vívida en la propaganda eclesiástica de nuestros días como lo fue en siglos pasados. ¿Por qué la señora Blavatsky clama con palabras muy dramáticas en contra de la creencia falsa, nos dice ella, en tormentos eternos? Toda la sabiduría antigua está de acuerdo en afirmar que lo que rige al mundo son leyes, son principios inmutables, y que en todo esto, además de la justicia y la armonía eterna, hay una fuerza. Platón llamaba a esa fuerza la necesidad, el impulso vital mismo de la vida universal que lleva las cosas hacia su transformación y hacia adelante. Nada hay quieto, ni eterno, ni parado, ni siempre lo mismo en el universo. Ni en el universo físico, ni en el universo psíquico, ni en el universo intelectual. Estamos en continua transformación y cambio. Y si bien hay un sustratum en cada uno de nosotros que permanece a lo largo de todo el tiempo, lo que rodea ese sustratum cambia continuamente. Cada uno de nosotros no es, desde el punto de vista mental, el mismo que era hace 10 años atrás. Decimos ante esta situación, hace 10 años yo hubiera reaccionado de cierta manera y ahora estoy tranquilo o comprendo de otro modo las cosas. ¿Por qué? Porque no somos el mismo hombre o mujer de hace 10 años atrás. Retomamos la lectura de un libro 10, 5, 15 años después y decimos, este libro es nuevo, es como si lo estuviera leyendo por primera vez. El que lo está leyendo ahora no es el mismo hombre o mujer que lo leyó hace 15 años atrás. Como no somos conscientes de los cambios, porque nuestra conciencia está atrapada por el exterior, el valor externo siempre nos llama y estamos fuera de nosotros, no nos damos cuenta que cambiamos y evolucionamos aun cuando no lo quisiéramos. La naturaleza nos hace cambiar y nos hace evolucionar. En las escuelas esotéricas, ese cambio y esa evolución se aceleraba porque el individuo penetraba en su interior por medio de la purificación y la meditación, observaba su naturaleza y científicamente establecía qué cambios debo hacer. Y no esperaba que la naturaleza lentamente hiciera esos cambios, los hacía él en poco tiempo, porque la voluntad humana mueve las montañas, para decirlo de un modo alegórico, y a la voluntad humana no hay nada que se le pueda ofrecer resistencia. El yogi, el iniciado, cambia su naturaleza de un modo científico y se propone metas de crecimiento y perfeccionamiento con determinado tiempo. Y trabaja con su voluntad, con su imaginación y con su inteligencia, y lo que la naturaleza hace en milenios, el yogi los puede hacer en unas pocas docenas de años de transformarse a sí mismo. Porque el poder de la voluntad y el poder de la inteligencia y de la imaginación son los grandes poderes creativos en el hombre, poderes que el hombre no utiliza sino para adquirir bienes que están fuera de él, pero no para edificar, levantar y ser el arquitecto de su propio destino y de su propio futuro de una manera definida. De manera pues que no hay eternidad en ninguna de las condiciones. Los gozos que tenemos son pasajeros y darán lugar
a goces diferentes y más plenos en el futuro. Todos lo sabemos, que los goces de los 15 años no son los de los 30, y aquellos que han pasado los 30 saben que los gozos hondos, serenos, profundos, amplios de la madurez y de la vejez no se parecen en nada a los alborotados y excitados de la juventud. Así, todo va cambiando y nada es eterno en este sentido. Por otra parte, la teosofía rechaza la idea de alguna divinidad, personal o impersonal, donde quiera que se encuentre, que crea a un hombre ingenuo y por su primer torpeza, por haberlo creado ingenuo, que no sabe lo que es el bien y el mal, castigarlo para toda la eternidad. Porque si preguntamos a un teólogo, ¿por qué sufre la humanidad? Por el pecado de Adán. Pero Adán era un ser ingenuo. ¿Cómo se puede castigar a alguien por una mala acción si hasta que no comió del fruto no conocía lo que era el bien y el mal? Era un ser ingenuo. Es una desproporción. Es una cosa tan desproporcionada que uno piensa cómo teólogos, cómo hombres que se han colgado un cartel de teólogos han podido inventar estas cosas para atemorizar a almas infantiles, a almas simples, que han sufrido a lo largo de mucho tiempo, porque tomemos a uno de los pequeñitos de nuestra casa, a un hijito, a un nieto, y digámosle que hay un cuco detrás de esa puerta y lo tendremos aterrorizado. Cuando no hay edad de la razón y del discernimiento, a la gente se le dice cualquier cosa y se le aterroriza, y se le tiene así sujeta de las manos. El conocimiento siempre es liberador. En todo caso, el conocimiento esotérico libera al individuo y lo hace el dueño de su propio ser. Los estados post-mortem, para terminar, no son, en el estudio de la teosofía, nada parecido a un infierno o algo que podamos llamar de esa manera. El infierno para la teosofía, el lugar de aprendizaje, de lucha, de sufrimiento, el lugar donde conscientemente se establecen las causas que nos van a traer los efectos correspondientes. Y esos efectos correspondientes vamos a tener que completarlos aquí, en el lugar donde establecimos las causas. En la enseñanza de la teosofía es que después de la muerte, los principios del cuaternario, después de ciertas alternativas, están sujetos a la muerte, al fuego. Nos dirá la doctrina esotérica que todo el universo de forma está constituido por seres que en su naturaleza son ígneos, de fuego. Cuando esos seres tienen un polo positivo, hacen que la forma y el organismo permanezca sana y cohesionada. Se les llama los constructores en ocultismo. Cuando, a la hora de la muerte, el proceso de evolución necesita destruir la forma, se cambia el polo de esos pequeños seres que constituyen todas las cosas, y entonces el fuego destruye la forma. El fuego tibio y saludable que mantenía la forma viva, la destruye y la disgrega, y eso es para las formas inferiores un modo de infierno. ¿Qué hace entonces el alma? El alma pasa a descansar y el alma pasa a gozar como todo niño o como toda persona goza en sus vacaciones, donde las responsabilidades del trabajo o del aprendizaje cesan y se hace una saludable asimilación de lo que se ha vivido en un estado de beatitud. Eso es lo que sucede después de la muerte. Puede haber para ese estado de beatitud, que en los libros de teosofía llamamos devachan, cierto demora en casos especiales. En el caso de alguien que se fue con una pasionalidad y estados emocionales muy fuertes. Esa emocionalidad, perteneciendo al kama rupa, al cuarto principio del cuaternario inferior, debe quemarse antes de liberar al alma. En los casos de los suicidas y en los casos de los que mueren por accidente, porque mueren antes de su tiempo fijado, y el cuaternario está cargado con la cuota de vitalidad, de alma vital, que necesita tantos años para disolverse
y mientras tanto mantiene atada al alma espiritual en un estado post-mortem. De ahí las jaculatorias, inclusive de la Iglesia católica, de muerte repentina, líbranos Señor. En realidad, los primeros padres de la Iglesia eran ocultistas y sabían acerca de los procesos post-mortem. De otro modo, el alma goza, es compensada por aquello que hizo de positivo en la vida, y cuando se termina la parte proporcional de aquello que hizo de positivo en la vida, entonces suena el tiempo de una nueva encarnación, donde de acuerdo a la armonía, a la justicia, a la justeza universal, el alma va a reaparecer en la tierra, como reaparecemos en el colegio al día siguiente, después de haber descansado en casa y después de haber asimilado las tareas del día anterior. Así, en el colegio, en la escuela de la vida, hay periodos alternados de trabajo, esfuerzo, lucha y heroísmo, y periodos alternados de descanso y de goce. Esto nos restituye a nosotros en una paz. Esto nos restituye a nosotros en la seguridad de que de nosotros depende, de tener un largo de bachán, como dicen los libros de teosofía, de tener una vida de plenitud post-mortem y de prepararnos el camino para una vida futura llena de realizaciones, de aprendizaje. Cuando desatamos los lazos conflictivos en esta vida, ellos no reaparecen en otra vida. Cada ser humano tiene que trabajar ahora, acá y en el presente, y no hay otro futuro, por ley de causa y efecto, que el que nosotros establezcamos ahora. Por eso no somos dueños del presente. El presente es fruto del pasado, no lo podemos modificar. Pero el futuro es nuestro, porque el futuro va a ser lo que establezcamos ahora. Esta es la eterna ley de la naturaleza y esta es la enseñanza del ocultismo sobre el particular. Gracias.